Buenas noches. Me alegra estar aquí con ustedes. Primero quiero disculparme porque no les puse el cuestionario, se me fue. Y cuando Byron, que es el que está más pendiente de esas cosas, ¿no? Me escribió, no sé qué pasó con el mensaje, pero lo acabo de ver hace un rato, ¿no? Y dije, el cuestionario no se lo subí. Pero el propósito del cuestionario era que ustedes leyeran esos capítulos de antemano. Es decir, o vamos a analizar para hoy los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, si así lo permite el Señor. Y podríamos decir que es una lectura muy complicada, ¿no? Y cosas que hacen complicada la lectura no es que lo que Pablo esté tocando sea difícil en sí. Ya. Eh, Ahora que me explico. A veces uno piensa, uy, eso es muy difícil porque Pablo es muy profundo, pero realmente Pablo sí es profundo, sí. Permítanme retractarme. El apóstol Pablo sí es un pensador muy profundo, ¿ok? Pero a veces lo que complica el texto no es tanto eso, sino es que Pablo escribía para un contexto donde las cosas estaban claras. Y nosotros venimos sin el contexto y entonces fácilmente nos perdemos o a veces no logramos entender de qué se está hablando. A veces en la iglesia hay un grupito de gente platicando y riéndose y yo llego tarde, ¿no? Me paro ahí y me cuesta un rato saber de qué están hablando, qué les divierte tanto, cuál es el contexto, ¿no? A veces sí pregunto, pero a veces no, me quedo esperando y me cuesta entender. Y otra cosa que complica, aparte que no estamos en el contexto, es las discusiones que han habido sobre ese tema en la historia de la iglesia complica, ¿no? Entonces, ahorita vamos a tocar, yo no creo que se toque tanto, pero digamos es el tema de la predestinación. Capítulo 9, 10 y 11 de Romanos parece hablar de ese tema, de la predestinación. ¿Ok? Ahora, no vamos a hablar aquí del tema de la predestinación, si me permiten, no es el tema. Entonces, no vamos a profundizar en ese tema. Sería otros, como dicen ustedes allá en Nicaragua, son otros 100 pesos. ¿Sí? Entonces, no vamos a hablar de eso. Pero, digo, ese tema de la predestinación ha sido discutido por este Juan Calvino, Arminio, y entonces cada uno de ellos que ha discutido el tema viene y me lo complica a mí. Entonces yo ya no lo entiendo bien porque me han complicado la discusión. Sí, me explico en cuanto a esto. Esto es semejante a, ¿no? Ahorita yo vivo aquí en una casa alquilada. Y hay un montón de cuartitos aquí que yo no le encuentro ningún propósito. Un cuartito el que yo uso aquí como oficina. No le encuentro propósito. Yo siempre he dicho que si algún día tengo plata, me gustaría más comprar un terreno y hacer mi casa a como a mí me gusta, a como yo quiero. Entonces, eso pasa con la Biblia, ¿no? Que lo que nos confunde no es tanto la Biblia, sino lo que otros han metido en la discusión y entonces cuando yo leo el texto ya no lo leo puro como debería de leerlo y entenderlo, sino que lo leo a través de los ojos de un montón de gente que ha opinado sobre ese pasaje sin saber que estaban perdiendo a la gente del contexto original. Sí, sí, me explico. Bueno, ahora, espero que hayan leído ustedes esos capítulos. Y creo que el tema de esos tres capítulos no es la predestinación. Entonces, ¿cuál? Creo que el tema es el rol y la elección de Israel como pueblo. Muy bien. Contextualizando. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Dios llamó a Abraham para hacerlo una gran nación, darle a él una ley, un pacto, y darle una tierra que pertenecía a 7 naciones. Pero el gran plan que Dios tenía con Israel no era tanto bendecirlo de forma terrenal, aunque muchas de las bendiciones de la ley son de forma terrenal, pero no era su idea tener a un pueblo especial, sino que su idea era salvar a la humanidad a través de ese pueblo. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Entonces, lo que Dios tiene en propósito es bendecir a la humanidad como un todo a través de ese pueblo y a través de una persona especial dentro de ese pueblo que es Jesús, el Mesías. Muy bien. Ahora, si el Mesías vino para Israel y si el Mesías era la esperanza de Israel, entonces dentro de la iglesia primitiva surge una pregunta. ¿Por qué Israel rechazó ese mensaje? Porque nosotros hubiésemos esperado que, puesto que el mensaje era Israel, para bendición de Israel y de las naciones, el primero que hubiese aprovechado ese mensaje hubiese sido Israel. Sí, me explico en cuanto a eso. O sea, había en un pueblito del sur de Guatemala una vez un candidato que se llamaba Pepe Fernández. Lanzó su candidatura a presidente de Guatemala. Entonces yo fui al pueblo del cual él era originario, donde él había crecido y todo eso. Y lo que llamaba la atención es que en el pueblo de él no habían votado por él. O sea, no ganó en su pueblo. Entonces uno dice, este tiene que ser muy malo, porque si en el lugar donde lo conocen no votaron por él, ¿qué se puede esperar de él? Cuando yo estaba más chavito, estaba en el colegio, hubo una elección para presidente del instituto, ¿no? Instituto completo. Yo participé, fue mi única vez, participé en ese tipo ¿cómo se llama este? De programas, ¿no? De elección. Pues perdí, no me hicieron presidente del colegio, perdí, gracias a Dios porque me estaba metiendo en un problemote serio, pero en la sección, en el aula de donde yo era, saqué el 100% de los votos. Entonces, eso le dice a usted, te lo quieren, o sea, es porque su gente vota por él. Pero qué tal que ni mi propia gente hubiese votado por mí, eso ya le determina a usted algo. Entonces, si el Mesías venía para Israel, ¿por qué los israelitas no se convirtieron? Recapitulemos. El gran problema que hay en Roma o en la iglesia de Roma es que la iglesia se está fragmentando en dos. Que por una parte están las iglesias gentiles, decíamos, y por otra parte está la iglesia judía. ¿Por qué hubo esta división? Esto ya ustedes lo saben. Pregunta de examen final, ya hablaremos del examen final dentro de poco. Pregunta de examen final es esa. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Bueno, que para el año 49 hubo una pelea entre judíos por causa de un tal Cristo o Cresto, ¿no? Que probablemente era Cristo, y entonces Claudio, que era el emperador de Roma en ese año, mandó que todos los judíos salieran de Roma. Así es de que en toda iglesia siempre había un liderazgo judío y había, junto con el liderazgo judío, había, por decirlo así, una serie de gentiles, ¿no? Pero el liderazgo era judío. Entonces, cuando echan de Roma a los judíos, la iglesia se queda sin su liderazgo. Pero obviamente, cuando los líderes desaparecen, nuevos líderes surgen. Y entonces los gentiles empiezan a llevar las riendas de la iglesia y llevan a esa iglesia por un rumbo diferente, por un rumbo completamente distinto. Cuando regresan los judíos, se encuentran una iglesia transformada, distinta, pero no es que hubiesen cambiado la doctrina, no estamos hablando de eso, simplemente que es una iglesia que ellos ya no reconocen porque tienen prácticas diferentes, porque su estilo de vida es distinto y entonces tiende a la división, y esto es lo que Pablo está lidiando con esto. Entonces, por eso él en el capítulo 1, 2 y 3 les recuerda que por las obras, por la capacidad, ni los gentiles fueron capaces de encontrar a Dios, que profesando ser sabios se hicieron necios, y recordemos todo lo que ellos hicieron, como Sodoma y Gomorra, y ni los judíos, porque no basta con ser judíos, sino con hacer las obras que la ley dice. Y la Biblia es elocuente mencionando la cantidad de casos que el pueblo de Israel no obedeció a Dios, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo ya en el capítulo 3 versículo 21, o 20, 21, que lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que
toda lengua, toda boca se calle y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces Dios tuvo que salvar por su gracia, capítulo 3. ¿Por qué? Porque los judíos fueron incapaces, porque los gentiles fueron incapaces, entonces es por gracia. Y si es por gracia, ya no hay jactancia, porque los judíos se jactaban en su ley y en su llamamiento, y los griegos se jactaban en su sabiduría. Pero ya, ¿dónde queda entonces la jactancia? Dice Pablo con respecto a la gracia, queda completamente excluida, porque no es por lo que tú haces, sino es por lo que Dios hace, ¿no? Entonces, veíamos esa situación. Bien, ahora entrando a los capítulos que nosotros tenemos acá enfrente, y voy a compartir pantalla con ustedes, ¿sí? Permítame un momentito. Solo que mi letra es muy pequeñita, así es de que si ustedes quieren llevar la lectura de la Biblia en su... No sé, si tienen una computadora, esto les queda bastante bien. Pero si están en un celular, pues igual puede llevar la lectura en su propia Biblia. Tenemos el capítulo 9. Entonces aquí va a empezar a tocar el punto de por qué razón Israel no ha creído. Empieza diciendo él, capítulo 9, versículo 1. Si ustedes se fijan en la Biblia que tengo yo, que es la que, Reina Valera, ¿no? Que aparece en esta página muy famosa que se llama Bible Gateway, que obviamente eso se dice Bible Gateway, ¿no? Entonces, en inglés, donde presentan ahí muchos, en ese Bible Gateway, que quiere decir eh, el camino a la puerta de la Biblia. Ahí hay muchas versiones bíblicas, pues yo escogí Reina Valera. Del capítulo, y está por párrafos, ¿no? Entonces, del versículo 1 al versículo 5 aparece el primer párrafo, y lo que ahí empieza a expresar Pablo es que él ama a su pueblo. ¿Verdad? Digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo. O sea, está haciendo como un juramento formal. Por Cristo y por el Espíritu Santo les voy a decir esto: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, en pocas palabras, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, yo amo a mi nación. Permítame hacer un paréntesis, ¿sí? Pablo es patriota, él ama a su gente, quiere a su pueblo. O sea, para él los israelitas son lo máximo. Pablo casi es nacionalista, porque ser patriota es una cosa. Ser patriota es amar uno a su pueblo. Ser nacionalista es odiar uno a los que no son de su pueblo. Entonces, casi es que es nacionalista. O sea, para él Israel es lo máximo. Y sin embargo, Dios lo llama a él a ser apóstol de los gentiles. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, lo primero que él hace es decir, amo a ese pueblo. Segundo, ¿qué él hace? Del versículo 6 al 13, no que la palabra de Dios haya fallado. Espérate. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Israel rechaza a Dios? ¿Por qué falla el plan? ¿No? Es decir, si Dios venía para salvar a su pueblo y su pueblo no creyó en Dios, entonces, ¿por qué falló Dios? O mejor dicho, ¿por qué falló la palabra de Dios? Y Pablo va a pasar a demostrar lo siguiente: la palabra de Dios no falló. Entonces, ¿qué falló? Falló la lectura que tú hacías de la palabra de Dios. Pero si le hubieras prestado cuidado, verías que esto estaba ya dicho en la escritura. O sea, eso es lo que está diciendo, ¿sí? No que la palabra de Dios haya fallado. O sea, eso no falló, la palabra de Dios no falló. Si eso ya estaba determinado en la escritura que así iba a pasar y que Israel iba a rechazar la palabra, iba a rechazar. O sea,
No pensemos nosotros, hay una corriente de pensamiento que se llama dispensacionalista, que dentro de un par de semanas estaré explicando en mi página de Facebook. Yo, si ustedes han visto mis videos que subo a veces, y ahora estoy hablando de escatología y voy a hablar del dispensacionalismo. Pero una de las cosas que el dispensacionalismo afirma es que Cristo venía a predicarle el reino a Israel, pero que al final de su ministerio, casi al final de su ministerio, se dio cuenta que Israel nunca le iba a hacer caso, entonces sacó un as bajo la manga, un plan B, y ese plan B se llamaba iglesia. Entonces, ahí esa posición o ese postulado teológico es insostenible sin hacer a Dios imperfecto. ¿Sí? Porque Dios, si es perfecto, solo tiene un plan, no tiene un plan B, porque tener un plan B quiere decir que el plan A puede fallarle en cualquier rato. Y cuando uno observa los evangelios, uno se da cuenta de entrada que Jesús, su muerte no fue un accidente, sino que él desde que nació estaba determinado a morir y tenía que morir por los pecados de la humanidad. Entonces, eso estaba fríamente calculado. Jesús 3 veces predice su muerte y le dice a los discípulos que va a ser rechazado, que va a morir e incluso que va a dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Entramos a ese punto. Entonces, la palabra de Dios no falló, eso estaba fríamente calculado. A ver, ¿por qué dice que no ha fallado? No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo así? Es que están los israelitas según la carne y están los israelitas según el espíritu. Y la Biblia hablaba de los israelitas según la fe. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no todo hijo de Abraham es israelita o es descendiente de Abraham. ¿Cómo así? Mira, Ismael es hijo de Abraham y los ismaelitas son hijos de Abraham, pero ellos no son hijos según la promesa, sino son hijos según la carne. Esto es, versículo 8, no son, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Muy bien. Pero aquí, sin meternos a más problemas con los demás textos, por el tiempo, el pasaje principal es el 8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. A ver, los hijos de Dios, me quedé congelado. En sus pantallas también estoy congelado. No, No, ok, ya me descongelé. Algo me pasó a mi computadora. Ok, cuando uno dice los hijos de Abraham son los hijos de Dios, pues Pablo dice, sí, pero no los hijos según la carne, sino son los hijos según la fe. Esto cuesta entenderlo a primera vista, porque uno dice, pero un hijo de Abraham, según la carne, israelita, tiene que ser un hijo de Dios. Resulta que Jesús a los judíos, en Juan, capítulo 8, les dice, ustedes son hijos del diablo, ¿no? Ellos son hijos de Dios. Y ellos dijeron, somos hijos de Abraham. Y él dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero resulta que ellos no hacían las obras de Abraham. Entonces, es lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Los hijos de Dios son los hijos de Abraham, pero según la carne, ¿no? No según la carne, sino según la promesa. No sé por qué estoy teniendo tanto problema con el Zoom ahorita. No sé por qué se me congeló. Bueno, no creo que sea mi internet. Hay algo que está pasando con el Zoom. Versículo 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo
me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a explicar este pasaje. Cuando uno habla de este pasaje, generalmente tiene en mente la discusión de la predestinación. Obviamente, el tema de la predestinación es muy interesante y muy profundo, pero no tiene lugar acá. O sea, dentro de nuestra discusión no tiene lugar. No es parte del texto, sino que es ajeno al texto. ¿Ya? Pablo no está hablando de la predestinación, está hablando de la elección de Israel. Ahora, primero va a decir que él ama a Israel. Segundo, va a decir que, puesto que Israel desechó la palabra de Dios, no falló el plan de Dios. El plan de Dios no falló, porque de entrada en el plan de Dios estaba que los hijos de Abraham serían los hijos según la promesa, es decir, los hijos según la fe, y no los hijos según la carne. Entonces viene a la siguiente pregunta. Entonces, ¿hay injusticia en Dios? Y la respuesta es, depende. Si Dios había dicho otra cosa, entonces sí hay injusticia. Pero si Dios no había dicho otra cosa, entonces no hay injusticia. A ver, expliquémonos un poquito, sí. Expliquémonos un poquito. Vamos a poner aquí un ejemplo. Cuando iniciamos la clase, yo les dije que iban a tener que contestarme eh, algunos cuestionarios y que íbamos a hacer un examen final. ¿Se acuerdan? Y que en ese examen final íbamos a tener el contenido de todos los videos, así de que repásemos, porque vamos a tener el contenido de los videos, ¿no? Que quedan grabados. Muy bien. Si al final yo hago un examen e incluyo el contenido de los videos, no sería injusto, sino que yo sería justo al hacer mi examen, ¿cierto? Perfecto. Pero si de pronto dentro de ese examen apareciera una pregunta de este libro que tengo acá, ¿sería injusto? La respuesta es sí, es injusto, hermano. Ok, pero si yo desde un principio le hubiera dicho a usted, de este libro que está acá va a salir un par de preguntas, entonces sería injusto si yo las hiciera. Entonces la respuesta es no, porque usted lo dijo. Me explico, o sea, es decir, Dios es Dios y Dios pone las reglas y puede poner la regla que él quiera. Muy bien. Si luego juzga de acuerdo a esas reglas, no es injusto. Pero si juzga en contra de esas reglas, entonces sí es injusto. Mi papá me pagó a mí la secundaria. A mis hermanos mayores no les pagó la secundaria porque no tenían plata, no había dinero, entonces no les pagó. Ellos se costearon sus estudios. Pero conmigo, a mí sí me las pagó, ¿sí? Y me dijo, si alguna vez dejas una materia, ahí terminamos. Entonces, por eso yo era buen estudiante, porque ahí terminamos, ¿sí? Y claro, a la hora de dejar una materia, yo no hubiera podido decir mi papá fue injusto, porque estaba dentro de las reglas, dentro de lo que se había estipulado. Y lo que se estipula es lo que vale. Ahora, entonces, cuando Pablo dice, hay injusticia en Dios, él no está pensando en que Dios, a ver, si me explico, déjame explicar. Yo puedo ser juzgado por un tribunal humano porque soy humano. Entonces puedo ser juzgado por un tribunal de justicia. Lo mismo que ustedes. Lo mismo que el presidente de ustedes, don Daniel Ortega, ¿no? Entonces, él puede ser juzgado por un tribunal internacional, por decirlo así, porque hay alguien sobre él. Pero Dios no está dentro de esa categoría. Dios no puede ser juzgado por un tribunal internacional porque es Dios.
Así que yo jamás podría decir que Dios es injusto en ningún aspecto, porque Dios es Dios. Yo no puedo juzgar a Dios. No se puede traer a Dios a juicio, ni a las autoridades. Por ejemplo, si ponen toque de queda, yo sé que en Nicaragua en el pasado han puesto toque de queda, ¿no? Que a X hora usted no puede andar en la calle. Sin embargo, la policía sí anda en la calle, ¿no? Y nadie le dice nada. Pero todo el mundo entiende que la policía está por encima de las estipulaciones que el gobierno ponga. Pues como cuando papá dice, en esta casa se entra a las 8. Sí, él claramente exceptúa esa regla, porque por algo es papá. No sé si me estoy explicando en mi concepto. Dios está sobre todo, pero Dios sí puede ser juzgado en base a las promesas que hace. O sea, si Dios dice una cosa y luego cambia las reglas del juego, entonces usted sí puede decir, oye, eso es injusto. Porque, o sea, usted me puede decir, hermano, ese examen es injusto porque usted dijo que iba a evaluar lo que dijera en los videos y resulta que ahora usted evaluó de cosas que ahí no aparecían. Estoy totalmente de acuerdo, usted tiene razón, soy injusto. Entonces, por eso es que Pablo pregunta, ¿hay injusticia en Dios? Y cuando él dice no, en ninguna manera, él se basa a que esto Dios ya lo había dicho. ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Listo? Él le dijo a Moisés, me compadeceré del que yo me compadezca y tendré misericordia del que yo tenga misericordia. A ver, bueno, si yo voy a Nicaragua y que voy a ir ahorita en septiembre ya con ustedes, y de repente alguno de ustedes lo encuentro por ahí, en la reunión, y le digo, hermano, lo invito a tomar una tacita de café, de ese caro que venden ahí, ¿no? Y otro de ustedes andaba por ahí también, no vaya a pensar que soy injusto a la hora de que a uno lo invite y al otro no, porque con mi plata yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿cierto? Ahora, como ya dije que con mi plata puedo hacer lo que yo me dé la gana, ya no me puede juzgar usted de injusto. No, de él es justo, o sea, porque él dijo, él lo estableció. Ahora, si yo hubiera puesto una regla diferente, como decir, los voy a invitar a todos a una taza de café y luego a usted lo dejó por fuera, entonces ahora sí soy injusto, porque usted dijo, usted prometió. Entonces, Dios nunca prometió, este es el punto, que es que Israel, según la carne, iba a ser salvo. Dios nunca prometió eso. Nunca prometió, ¿sí?, que ellos iban a tener esa exclusividad, sino por el contrario, su palabra fue a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, voy a perdonar a quien a mí me dé la gana. Entonces, luego no hay injusticia en Dios. Continúa diciendo, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y responde Pablo, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y luego, ¿de qué está hablando Pablo? No está hablando, él no está hablando de que Dios determina lo que cada persona va a hacer, sino que a continuación explica cuál es su punto. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Puede Dios hacer eso? La respuesta es sí puede hacerlo y no solo puede hacerlo, sino que lo ha hecho. Cuando alguien peca y hace algo deliberado, Dios no actúa. Sé que eso duele, sé que la gente quisiera otra cosa, pero Dios no actúa. Solo mira. O sea, puede que yo venga de la iglesia
caminando por acá, por la cuadra, aparezca un hombre con un arma y me mate para quitarme algo, la cartera. Y usted dice, ¿y Dios pudo haber evitado eso? Sí. ¿Pudo haber hecho algo? Sí, pero no lo hizo. Ah, pero de seguro a ese malo que le hizo eso lo va a castigar inmediatamente y yo le voy a decir, pues que no. Hasta tenemos nosotros el dicho de que mala hierba nunca muere, ¿no? Entonces luego usted dice, ¿por qué Dios no hace justicia? ¿Por qué no hace justicia? Estaba viendo un documental sobre la vida de Saddam Hussein. ¿Te recuerda a Saddam Hussein, presidente de Irak? Hay una cosa que me llamó la atención de ese documental sobre su biografía. Estaba él en guerra contra Irán, ¿sí? Y para que vean cómo era de malo el tipo, ¿no? Era terrible. Y no que los gringos que lo invadieron hayan sido mejores, ¿no? Pero él era terrible. Y entonces uno de sus ministros, el ministro de Economía, le dijo, mira, podemos disminuir la guerra y no bombardear tanto Irán para así poder pedirle negociaciones de paz. Por esa sugerencia que le dio ese ministro, el hombre lo mandó encerrar. ¿No? Simplemente porque hizo una sugerencia equivocada, ¿no? Lo encerró. Su mujer fue a pedirlo al día siguiente, que por favor dejara, le entregara a su esposo. Saddam Hussein le prometió que al día siguiente se lo iba a entregar. Y se lo entregó en un saco hecho pedacitos. Cumplió su palabra. Se lo entregó. Entonces usted dice, yo esperaría que Dios le mandara un rayo, que lo acabara de un solo. Pero Dios no lo hace. No lo hizo con respecto a él y no lo hace con respecto a mucha gente que merece 1000 veces la muerte, pero que no la tiene. Ahora, no personas que yo conozca personalmente. Estoy mencionando aquí un caso, ¿no? Pero yo no puedo hablar así de otros porque la historia, eso es tan complicado y las noticias le cuentan a uno lo que no es cierto. Pero bueno, hay gente que merece 1000 veces la muerte y Dios no se la ha dado. ¿Por qué? Pablo nos dice que Dios actúa así. Si se fijan, ese versículo que acabamos de leer dice exactamente eso. Dice el versículo 22, ¿y qué? Dice, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Cómo así? O sea, va a hacer notoria su ira, su poder, pero para poderlo hacer hay un tiempo en que soporta con mucha paciencia esos vasos de ira preparados para destrucción. ¿Por qué lo dice? Porque arriba, versículo que nos saltamos, dice, porque la escritura, versículo 17, dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. A ver, me explico. O sea que Dios dijo, voy a mostrar mi poder y mi nombre va a ser anunciado por sobre toda la tierra. Así que permitió que un hombre se exaltara desmedidamente. Se llama Faraón. Pero Faraón dijo, yo soy un Dios, y Dios lo dejó. Blasfemia, pero Dios lo dejó. Yo soy el Horus vivo, Dios lo dejó. Yo soy el más grande de todos los faraones que ha existido y Dios lo dejó. Y no solo lo dejó, sino que lo exaltó, lo exaltó, lo exaltó. Y lo que Faraón no tenía conocimiento en toda su época de vida es que Dios iba a hacer notorio su poder, su ira y que su nombre se iba a conocer en todas las naciones a costillas de este Faraón. ¿Ok? Sí me entiende. Entonces, Dios permite muchas veces que el malo se levante, se exalte y lo soporta por mucho tiempo. ¿Para qué? Para en determinado momento hacer notorio su poder. Dios hace esas cosas. O sea,
Y tú le vas a decir qué es lo que estás haciendo. No puedes decirle qué es lo que estás haciendo. Ni yo le puedo decir a mi mamá qué es lo que está haciendo cuando está cocinando. Mi esposa aquí hace un montón de mezcolanzas y le quedan buenas, ¿no? Al final le queda rico, pero yo no le puedo decir qué estás haciendo. Déjala que haga. Entonces, no le puedo decir a Dios qué está haciendo. Ahora, la parte que nos toca a nosotros viene en el segundo versículo, el versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Cómo así? O sea que deja de preguntarle a Dios o de decirle lo que tiene que hacer, porque Dios permitió que cierta gente se levantara y permite que se levante y permite que muchas cosas sucedan para en determinado momento hacer notorio su poder. Ahora, incluso puede permitir, por decirlo así, una terrible enfermedad. Por ejemplo, si de repente a mí me diera cáncer, no es que estoy llamando al cáncer, ¿sí? Y no vayan a decir después, este hombre lo llamó con su boca, porque de hecho, dentro de mi familia existe esa posibilidad. Mi hermano murió de cáncer, así es de que yo estoy dentro de ese grupo de posibles, ¿no? Tengo que hacerme chequeos de cuando en cuando, que nunca me he hecho uno. Pero ¿qué tal si yo enfermo de cáncer? Y se convierte en cáncer terminal. Y le oramos al Señor, ¿eh? Y de pronto yo sano, sin quimios, sin radioterapias, simplemente en mí se obra un milagro y sano. Entonces uno puede hacer la siguiente pregunta teológica. ¿Dios te sanó? Sí, porque le oramos y me sanó. Pero ¿por qué Dios, en vez de hacer todo este drama, simplemente no evitó que tú te enfermaras? Si Dios te quería sano, ¿por qué no te dejó sano desde el principio y nunca te enfermaste? ¿Ah? ¿Por qué tenía que permitir que te enfermaras, que llegaras a un punto agónico para luego sanarte? Y la respuesta es, no sé por qué, pero Dios hace esas cosas. Le gusta hacer notorio su poder. ¿Se acuerdan ustedes del ciego de nacimiento allá en Juan? Que le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿quién pecó para que haya nacido así? ¿Este o sus padres? Y Jesús respondió, no puedo explicar el texto que tenían ellos en mente, este o sus padres, ¿no? Por el tiempo. Pero Jesús respondió, ni pecó este, ni pecaron sus padres. Nadie pecó para que fuera ciego, sino que nació ciego. ¿Para qué? O sea, futuro. El poder de Dios se hiciera manifiesto en él. O sea que este hombre anduvo 40 años pidiendo limosna, anduvo 40 años bien fregado, ¿sí? Porque Cristo lo iba a encontrar un día, o sea, se preparó para ese puntito, y uno dice, sí, eso suena maquiavélico, así es Dios. Entonces, qué bueno que Dios, nosotros, dijo Pablo, estamos dentro de esos vasos de misericordia que Dios también soportó para mostrar su misericordia en nosotros. Ahora sí, pasemos al punto de Israel. Y en esto ya quiero una atención más fija. ¿Qué pasó con Israel? Dice en el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que a los gentiles que no iban tras la justicia, es decir, nosotros que ni buscábamos la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. O sea, ¿eso es lo que estamos diciendo? Sí, eso estamos diciendo. Que nosotros los gentiles, que no estábamos buscando la justicia de Dios, alcanzamos esa justicia. Mas Israel, que sí estaba luchando y sí estaba tratando de alcanzar esa justicia, no la alcanzó. Pero ¿qué fue lo que falló? O sea, expliquemos un poquito más. ¿Qué fue lo que falló? Ahí está la respuesta, pero quito el texto para aumentar la expectativa.
Muy bien. ¿Qué fue lo que falló en Israel? Si Israel tenía una ley de justicia y la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, ¿por qué ellos no llegaron a Cristo? ¿Por qué los gentiles que no teníamos ley, no teníamos ayo, no teníamos nada, sí llegamos a Cristo? Yo quiero que pongan a pensar un poquito en los fariseos, ¿sí? Porque cuando uno oye fariseo dice hipócrita. Y no es cierto. Los fariseos sí eran hipócritas porque todo religioso es hipócrita. Perdón por lo que acabo de decir, pero que todo religioso es un tanto hipócrita. Todo religioso es. Ahora, y si me están preguntando, hermano, ¿y usted es religioso? Pues sí, pero entonces todos somos un tanto hipócritas. Entonces eso no nos afecta. Pero, digamos, el fariseo se preocupaba por diezmar, de acuerdo a la ley, se preocupaba por ayunar 2 veces a la semana, él no robaba, él no adulteraba, él no mentía, él se esforzaba por cumplir la ley de Dios. ¿Por qué entonces Jesús les dijo que los publicanos, que eran ladrones, y las prostitutas, cuyo negocio ya conocemos, iban delante de ellos al reino de los cielos? O sea, los publicanos les sacaron ventaja a ustedes y las prostitutas también les sacaron ventaja a ustedes. Van adelante. Entonces, pueden concluir los fariseos que ser malo está bien. O sea, ¿dónde está el problema? Jesús les dijo, el problema de ustedes fue que vino Juan y ustedes no le creyeron. Pero los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Entonces, fueron adelante de ustedes. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? ¿Por qué siguiendo una ley de justicia no logró lo que quería? Él lo dice. ¿Por qué? Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuál es el problema? Sigo diciendo. Pablo sigue contestando. Hermanos, ya en el capítulo 10. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Vuelve al mismo punto. Yo los amo y quiero que sean salvos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Bien, cuando uno observa al judaísmo, cuando Pablo observa al judaísmo, vamos a preguntarle a Pablo. Pablo, ¿los judíos son malas personas? Él diría, no, no, que los judíos son buenas personas. Dice Jesucristo que un fariseo y un publicano subieron a orar al templo. ¿Se acuerda de esa parábola? ¿A quién quisiera usted tener de vecino? ¿Al publicano o al fariseo? Yo prefiero tener al fariseo. El fariseo no roba, de que no se va a pasar a mi casa a robar. El fariseo no es adúltero, así que no le va a echar el ojo a mi mujer. El publicano, no sé qué picardías pueda tener. Sí, me estoy explicando en este concepto. Publicano es ladrón, ¿no? Ese ladrón él se queda con la plata. Entonces, ¿a quién quiero tener yo de vecino? Entonces, Pablo dice, es que ellos son honestos. Ellos son sinceros. O sea, ellos son sinceros. Hace un par de semanas tuve aquí a un hermano, ¿no? Que dijo él que había sido llevado para Estados Unidos por unos hermanos a predicar allá y que allá en Estados Unidos pues le habían salido con que ellos ya no eran de la Iglesia de Cristo, sino que eran muy liberales. Y una cosa que yo le pregunté es, ¿fueron muy buenas personas con usted? Y él tuvo que confesar, sí, fueron buenas personas conmigo, porque una cosa no va a la otra. Entonces Pablo dice, yo puedo jurar que ellos tienen celo, o sea,
que ellos sí quieren hacer bien las cosas. El problema de lo que les falta y les falla a ellos es ciencia. ¿Qué significa eso? Significa que ellos no entendieron lo que debieron haber entendido. ¿Qué? Y esto nos va a pasar a todos. ¿Por qué Israel fue desechado? Ya lo verán. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. A ver, ¿cómo así? Israel tenía la ley y la ley viene de Dios. Israel quería cumplir con la ley. Y de hecho, en muchos aspectos cumplía con la ley. No que no, sí. Fallaba, sí, porque errar es humano, ¿no? Pero cumplía bastante. Y Pablo dice, yo les aseguro que tienen celo de Dios. Lo tienen. O sea, no estoy diciendo que no, sí lo tienen. Pero tienen un problemita. ¿Cuál? Que no conocieron la justicia de Dios, que es salvación a todo aquel que confía en Cristo. No entendieron eso. Entonces quitaron esa justicia de Dios y quisieron imponer la suya propia. Sí me explico. Ahora le voy a contar aquí una anécdota, ¿sí? Para que me entiendan más o menos. Resulta que en cierta ocasión en mis estudios, yo me topé con un profesor al que una vez yo le hice una corrección y me aborreció, o sea, me pegó duro, o sea, como que dice, a mí nadie me corrige. Yo aprendí la lección. Después me lo encontré más adelante en mis estudios, vi que iba a sacar una clase con él y yo aprendí la lección y dije, no le vuelvo a responder en clase. O sea, si me pregunta algo, me limitaré a contestarle lo que me pregunta, pero no vuelvo a discutirle en clase. Nunca. Y él daba su clase, ¿no? Y todo el mundo preguntaba, interrogaba, participaba. Selvin se quedaba callado. Nunca respondió. Nunca dijo nada. Al final de la clase, había una excursión a la playa. Y el querido profesor se me acercó y me dijo, Selvin, usted se ha portado tan bien y ha sido mi mejor estudiante, le gustaba, que yo lo voy a invitar a usted ese viaje a la playa. Todos los gastos pagados. ¿A quién le dan pan que llore? Entonces, yo dije, pues gracias, ¿no? Entonces, me pagó el pasaje y allá iba yo para la playa. Encantado. Me llevé mi dinerito y en la playa, entonces él me dijo, Selvin, lo que quiera, me avisa, ¿no? Si quiere algo, me avisa. Pero yo, como no me llevaba bien con él, ni lo quería mucho, ¿no? Entonces, pues me compré un coco, me compré pescado con mi dinero, ¿no? Me había pagado el pasaje, entonces yo estaba comprando mis cosas. Y él vino y me dijo, ¿cuánto gastó en eso que compró? Porque yo le voy a pagar a usted todo. O sea, ¿cuánto está gastando? Porque yo le voy a pagar todo. Y yo me puse, no, ¿qué tanto con el viaje? Deje que yo pague por mis cosas. Mire, el viaje que era para que nosotros dos llegáramos una vez más a estar así, solo sirvió para que nosotros nos separáramos más. Sí, me acaba de entender la ilustración. Entonces viene Dios y le dice a Israel, Israel, te voy a dar una ley. Ah, listo. ¿Cuál es el propósito de esa ley? El propósito de esa ley es que tú te portes lo mejor que puedas, pero vas a fallar. Y cuando falles, tú me vas a pedir perdón y yo te voy a perdonar. Y vamos a entrar a un rol de arrepentimiento y gracia. Cada vez que falles, me pides perdón y yo te voy a perdonar. Pero Israel dijo, eso no me gusta. Hago a un lado la justicia de Dios e impongo
la propia. Y ahí tuvimos un problema. ¿Por qué? Porque la cosa no era así. Sigue diciendo Pablo en esos mismos capítulos, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Ok? Esa es la justicia que es por la ley. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero a Israel eso pues no le gustó. ¿Sí? No le gustó. ¿Por qué no le gustó? Por la misma razón que no nos gusta a todos nosotros. Por la misma razón. Por la misma razón que a mí no me gustó que el profesor me pagara todo, sino que yo quería pagar mi parte. Porque mantenido, eso a mí sí no me gusta hacer. Esa es la idea, ¿no? Mantenido, a mí sí no me gusta hacer. O sea, yo quiero poner mi parte. Y con Dios no es así. La salvación es tan sencilla. Pablo la explica y la cuenta aquí, y parece que lo que Pablo cuenta aquí no pertenece a él, no es teología paulina, sino que es algo que se predicaba en la iglesia primitiva antes de que Pablo llegara, por una razón. Pablo siempre a Cristo Jesús le llama Cristo o Jesucristo. Nunca le llama Jesús a no ser en este texto. Entonces, por el cambio de término, por haber llamado Jesús a Jesús, algunos opinan que aquí él está citando a alguien más. O sea que cuando Pablo se convirtió al cristianismo, alguien le dijo esta frase: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo así? Fíjese que aquí es donde entramos a una parte que es innegociable. Innegociable. Hay muchos autores y grandes teólogos en la historia del cristianismo que han dudado de la resurrección de Jesús. Algunos de ellos han dicho que Jesús no resucitó. Uno de los más famosos y más renombrados del siglo XX fue Rudolf Bollmann. Él dijo: Jesús no resucitó, sino que eso es un mito que se metió dentro de las escrituras. Para Pablo, eso es innegociable. Si usted no cree que Dios lo levantó de los muertos, usted está frito. ¿Sí? La tiene que creer, y no creer cualquier cosa. No es que yo creo que Jesús, o sea, que levantó a un muerto o que Jesús resucitó a Lázaro. Ese no es el detalle, sino si creyeres que Dios a él lo levantó de los muertos. Si tú crees, eres justificado. ¿Se acuerdan? La justificación por la fe, por creer que Cristo resucitó de los muertos. Pero la salvación, aquí tengo que aclarar, la justificación es lo pasado. Cuando yo creí en Cristo, cuando yo creí que Él murió por mis pecados y creí que Dios lo levantó de los muertos al tercer día, en ese momentito yo fui justificado. Eso es lo pasado. La salvación no es pasada, sino es futura. ¿Se acuerdan que habíamos leído eso en Romanos capítulo 8, que en esperanza hemos sido salvos, pero que falta la redención de nuestros cuerpos? Entonces, ¿qué pasa? Que en la parte pasada uno es justificado por creer que Dios lo levantó de los muertos, pero la salvación se da por una acción: confesar que Él es Señor. Ahora, yo sé que confesar para nosotros es fácil, o sea, que Jesús es Señor, a veces confiésalo, ¿no? Pues hasta te van a aplaudir en la iglesia, ¿no? Porque muchas veces en la iglesia de Cristo cometemos el error de pensar que esta confesión de la que está hablando aquí el apóstol Pablo es la confesión prebautismal,
que cuando alguien va a ser bautizado, uno le pregunta, ¿cree usted que Jesucristo es Señor? Y él responde, amén. O responde, sí, sí creo, ¿no? Pero la confesión de la cual Pablo está hablando aquí no es una confesión puntual, dada en un lado, en un momentito de la vida, sino esta es la confesión que se lleva a cabo en el transcurso de toda la vida. O sea, este es en el momento crítico, en el momento en que la vida de Selvin está pendiendo de un hilo y le preguntan, ¿Jesucristo es Señor, sí o no? Esa confesión es la que salva. ¿Sí me estoy explicando lo que dice Pablo? Esta es la palabra de salvación. Que si confesares con tu boca, que se oiga, ¿no? Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Pero ¿cuál es la justicia que querían ellos imponer los judíos? El que haga estas cosas vivirá por ellas. Estuve yo evangelizando a alguien que era católico. El católico es muy difícil de evangelizar, sobre todo el católico que es católico de nacimiento. Porque hay muchos que dicen que son católicos, pero no, nada. Pero son facilitos, ¿no? Pero el católico es difícil. Estaba platicando con esta persona. Aunque esto es raro en ellos, ¿verdad? Pero esto me chocó. Porque me dijo, fíjese hermano, que quiero que usted me bautice. Y yo, con gusto, ¿no? Listo. Pero antes de bautizarla, necesito conversar con usted en su casa. Y yo, amén, lléguese. Bueno, entonces miren, usted se va a arrepentir, usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Me digo en su casa. Y me dice, uy, sí, yo cuando tenía 5 años me arrepentí de mis pecados y de ahí en adelante pues ya no he pecado. O sea, desde los 5 años usted no ha pecado, ¿no? No, yo siempre me he portado bien. A esa edad yo le entregué, yo era una niña, yo le entregué mi vida a Dios y de ahí en adelante todo ha sido súper. Entonces, ¿por qué quiere bautizar? No tiene ningún pecado, ¿no? O sea, no lo tiene. Y me dice, pues no, pues entonces no puedo bautizarla, ¿no? Y dice, pero ¿por qué no? Si yo soy una buena persona, o sea, bautíceme. Yo soy una buena persona, yo no peco. Bueno, la persona es muy buena. O sea, si usted me pregunta, yo me quedé mudo. O sea, ¿y yo qué le voy a decir? Porque yo nunca la he visto robar, nunca la he visto. O sea, yo no puedo, no la conozco lo suficiente como, pues si fuera algún otro amigo de los míos que conozco, le puedo decir, oye, no seas hipócrita. Mira, el otro día, o sea, o como un muchacho del Baxter, cuando yo trabajaba ahí, ¿no? Entonces estábamos jugando fútbol, ¿no? Y entonces yo tiro la pelota y el hombre mete la mano. O sea, le pega con la mano a la pelota. Es lo que estoy viendo, lo veo claro, ¿no? Entonces yo grito, mano. Y él dijo, no fue mano. Entonces yo le dije, no seas mentiroso. Y me dijo, hermano, usted me ofendió porque me dijo mentiroso. Y no, salía de ese rollo. Usted me ofendió porque me dijo mentiroso y yo no soy mentiroso. Entonces ya me cansó y le digo, ¿tocó la pelota o no la tocó? Y todo el mundo estaba viendo ahí, ¿no? Entonces todos estaban a la expectativa. Y digo, pues sí la toqué. Y dijo que no la había tocado. Pues sí, sí dije eso. Eso fue una mentira. Sí, pero solo fue una. Y mentiroso quiere decir que uno miente mucho. Entonces yo no miento mucho. Solo dije esa. Pues es una lógica muy rara, ¿no? Una lógica muy rara. Pero a esta persona yo no podía encontrarle una falla así. No. Pero ¿cuál es el problema que esta persona tiene? Que viene con Cristo y le dice, bueno, gracias por morir por mí, pero yo no te necesito. Eso es como que usted me invite a comer a mí a un bonito restaurante. Yo le digo, gracias. Y a la hora de pagar, y usted saca su dinerito, le digo, no, 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 hermano, yo tengo suficiente dinero para pagar por mi comida. Yo no necesito de su ayuda ni de su dinero. Usted va a pensar, a este nunca lo vuelvo a invitar por arrogante, por creído, porque no soportó que yo lo invitara, sino que él tenía que pagar.
Y estoy si usted me dice, pero ¿por qué me dice eso? Porque a mí no me gusta deberle favores a nadie. Yo creo que ese día terminamos como, tal vez no como enemigos, pero como menos que amigos. ¿Me entiende? ¿Por qué es difícil? ¿Me entiende? ¿Por qué es difícil? Em, Quedar bien con Dios cuando yo hago a un lado su justicia y trato de imponer la mía propia. Puede que yo me porte bien y trato de portarme bien todo el tiempo y trato de hacer las cosas de manera correcta, pero todas las noches tengo que decir gracias, Señor, por tu justicia, porque la mía no me alcanza. Y entonces ya no entro en competencia porque lo que a mí me salva no son mis acciones, como tampoco las suyas, sino lo que a mí me salva es confesar que Jesucristo es Señor, lo mismo que usted. Bien, terminamos por hoy. Que el Señor nos bendiga. Ahora sí no se me va a olvidar mañana. Chaito.